Indicaciones para el resumen de las Edades de Oro del Teatro por Gilberto Galindo Ceciliano. Entonces, para iniciar, pues necesitamos una parte del texto, que este va a ser un ejemplo que ustedes van a tener para que sepan cómo se va a elaborar el resumen. Entonces, primero necesitamos el texto. El primer paso, pues, es que leamos los grandes autores griegos y los mucho menos importantes autores latinos. Cuando observamos las danzas del hombre primitivo en un filme y estudiamos los mitos y los rituales, vemos el nacimiento del teatro, pero no vemos el teatro. No vemos un local de representación teatral en función y en todo lo que ha venido a significar tanto en términos de obras dramáticas como de actores. Cuando encontramos el teatro, cuando al fin descubrimos un organismo completo, nos enfrentamos a un hecho sumamente curioso y a la vez desconcertante. Aunque es obra de hombres civilizados, muy civilizados, aunque existió en un tiempo en que escribir ya se había convertido en arte, este teatro prácticamente no tiene historia, salvo por lo que conocemos de rituales y de mitos. El primer teatro verdadero no tiene un pasado realmente definido, y salvo por las obras que han llegado hasta nosotros, difícilmente tiene un presente. A menos que el tiempo haya destruido algún manuscrito griego que tenga que ver con nuestro tema, puede decirse que ningún escritor del siglo V a.C., que fue el gran periodo de Atenas, parece haberse tomado la molestia de decirnos exactamente qué aspecto tenía su teatro y cómo se desarrolló, a lo que describimos o de describirnos sus primeras obras. Entonces, después de haber leído, vamos a seleccionar cuáles son los párrafos que tienen las ideas más importantes. Entonces, aquí vamos a ir subrayando esos párrafos para que ustedes se den cuenta y para que sea mucho más fácil entender cuál es la dinámica de estos resúmenes que se están solicitando sobre este libro. Entonces, ya que tenemos subrayados los párrafos que nos interesan, entonces procedemos a copiarlos tal cual están en nuestro resumen. Entonces, tenemos aquí el primer párrafo y enseguida les puse con un tono un poco más claro el segundo párrafo para que vean cómo lo estamos uniendo y cómo va quedando de esta manera el resumen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos el primer párrafo y tenemos un punto y seguido y enseguida tenemos el siguiente párrafo. De esa manera podemos unirlos, podemos poner un punto y seguido, podemos poner un punto y aparte o podemos poner alguna expresión como asimismo, por otro lado, de esta misma manera, igualmente y enseguida coma y enseguida el siguiente párrafo. Y entonces ya lo tenemos. Obviamente aquí yo les estoy poniendo dos colores distintos para que noten dónde está cada uno de los párrafos, dónde inicia uno y dónde termina el otro. Dónde inicia uno, inicia el otro y dónde terminan, para que se den cuenta más claramente de cómo está hecho el resumen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no puse absolutamente ninguna idea nueva en esto, sino simplemente copié los párrafos que yo consideré que eran los más importantes y de esa manera hice mi resumen. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy sencillo lo que se les está pidiendo. Los pasos están en su planeación, uno por uno, y pues como ustedes pueden ver, pues está muy sencillo lo que se les pide hacer. Ahora bien, los grandes autores griegos y los mucho menos importantes autores latinos, y después tenemos abajo el misterio del teatro clásico. Obviamente, tengo que leer ese pequeño parrafito y tengo que leer lo que sigue a continuación en las siguientes páginas para ir subrayando lo que es importante. Obviamente aquí nada más hicimos un breve ejemplo de cómo se va a realizar el resumen que se está solicitando sobre el libro Las Edades de Oro del Teatro. Entonces espero que haya quedado
muy claro porque es muy sencillo y no se pide otra cosa más que ustedes determinen cuáles son las ideas principales, las copien y las unan, ya sea con punto y seguido, con punto y aparte o asimismo por otro lado de esta misma manera, ¿sí? Con alguna expresión que una los párrafos entre sí. Y eso es todo lo que se solicita en este resumen. Entonces es bastante sencillo y no creo que haya ninguna complicación en eso.